¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes y qué gusto que podamos continuar leyendo la palabra juntos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar en el capítulo 3. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra hoy. Te rogamos que nuevamente puedas hablar a nuestros corazones y que nos dirijas, Padre, a aquello que tú quieres para nosotros. Gracias, Dios. Amén. Bueno, pues vamos a continuar, como les decía hace un momento, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando las diferentes cartas de las iglesias y el día de hoy vamos a estar iniciando con el mensaje a la iglesia de Sardis. Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, Sardis. Sardis significa el remanente o los que escaparon. Eso es lo que significa el nombre Sardis. Cuando Jesucristo escribe a esta iglesia se caracterizaba por algo, bueno, lo que acabamos de leer acá, pero quiero que podamos entender el contexto de la ciudad. Sardis era una ciudad ubicada a lo alto de un como pequeño monte, tenía acantilados alrededor. Entonces, los pobladores de ahí se sentían muy seguros por este tipo de protecciones naturales que tenían alrededor de la ciudad. Durante largo tiempo, muchas ocasiones quisieron invadir Sardis, y Sardis, por las defensas naturales, por la forma en la que estaba ubicada, era una ciudad difícil de conquistar. Eso la llevó a tener el nombre de la ciudad impenetrable. Ahora, esta ciudad, Sardis, se volvió, los pobladores, personas bastante confiadas debido a la protección que tenían. Cuenta la historia, Heródoto, el historiador, cuenta que Sardis pudo ser tomada en 2 ocasiones, y las 2 ocasiones tuvo algo en común, que fue el exceso de confianza de los que la estaban protegiendo. La primera ocasión que la tomaron fue en el 542 por Ciro el Grande, el persa. Entonces, lo que sucedió es que después de 14 días de estar sitiada la ciudad, vean que no iban a poder entrar. Entonces Ciro les dice a sus soldados que aquel que lograra conquistar la ciudad le iba a dar un premio especial, ¿no? Entonces uno de los soldados estuvo estudiando la ciudad por algunos días, y acercándose vio que desde la muralla a un soldado se le caía su yelmo. Entonces cayó y vio que había un como pasadizo secreto por el cual él descendió, tomó el yelmo y volvió a subir, ¿no? Entonces guió un pequeño ejército por la noche y subieron por ese lugar. Y cuando entraron, encontraron una ciudad totalmente desprotegida, y cayó Sardis. La otra ocasión en que fue tomada fue más adelante por Antíoco, y fue algo bastante similar. Fue por el mismo pasadizo y nuevamente se encontraba una ciudad totalmente desprotegida, sin guarda. ¿Esto por qué? Porque ellos se sentían tan confiados que sentían que no había la necesidad de velar y de guardar la ciudad porque era impenetrable, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que sucedía en esa comunidad. Ahora, Jesucristo se presenta de esta forma: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerda, cuando nosotros leímos el capítulo 1 y que decía acerca de los espíritus de Dios, íbamos a Isaías capítulo 11, versículo 2, y me gustaría nuevamente poder ir allá para que esto quede muy claro. ¿Qué es los 7 espíritus? No es que haya 7 espíritus santos, sino habla
de las 7 características o la plenitud del Espíritu, ¿sale? Entonces, Isaías capítulo 12, espero que estés por allá, versículo 2. Perdón, 11, Isaías 11. Dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, este capítulo habla acerca del Mesías que reposaría sobre él, el completo del Espíritu Santo, obviamente, bueno, el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, dice el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces, recuerda, habla acerca del consejo completo, sabiduría, conocimiento, lo acabamos de leer Isaías, y al mismo tiempo aquel que tiene, recuerda lo que simbolizaba las estrellas, eran los ángeles o los pastores de cada iglesia, dice esto. Entonces, habla de alguien, habla de Jesucristo presentándose como el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que tiene todo discernimiento, toda sabiduría, y teniendo todo esto, tiene a los pastores en su mano. Entonces todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo conoce. Y dice, yo conozco tus obras. Y al igual que las otras iglesias, les recuerda esto, yo conozco. Yo sé lo bien que has hecho, yo sé tu compromiso, yo sé todo esto, y al mismo tiempo sé las cosas que no estás haciendo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y es una forma dura de referirse a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, como te decía hace un momento, hace referencia al remanente, los que quedaron o los que escaparon. Entonces, era una iglesia que en el exterior, lo que la gente podía ver, incluso lo que dentro de la misma iglesia podía verse, era una iglesia que tenía nombre de que vivía. Era una iglesia seguramente llena de actividades, posiblemente evangelismo, todo esto, pero el que conoce todo, el que lo ve, el que no puede ser engañado, decía, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, era una iglesia que a cualquiera podía engañar, que posiblemente ellos estaban siendo engañados por esta misma apariencia. Entonces, vuelvo a repetir, no era una iglesia así que tú veías y como dices, no, pues está mal, sino que en lo visible era una iglesia que tenía apariencia, tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. ¿De dónde viene esta muerte? ¿A qué se refiere esto que estaba muerta? No sé si recuerdas una de las primeras iglesias que vimos, o específicamente la primera, les hablaba de que habían dejado su primer amor. Y por lo tanto esta relación con Dios había afectado todo lo demás, la falta de relación. Bueno, en la iglesia de Sardis, ellos tenían toda la forma, toda la apariencia, pero aquello, y empezó con este punto, el espíritu, el que tiene los 7 espíritus de Dios, lo completo del Espíritu Santo, dice esto. Entonces había todo lo exterior, pero carecían de aquello que era lo que debía mover el Espíritu Santo en sus vidas. Y debido a una falta de comunión, debido a una falta seguramente de obediencia a la palabra, tenían muchas obras, pero eran obras muertas. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, y aquí encontramos el problema, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que sucedía?
nosotros podemos ver una similitud en lo que sucedía con la ciudad a lo que estaba pasando en la iglesia. Era una iglesia que no se caracterizaba por velar. Es decir, se habían sentido tan cómodos, tan seguros, que habían dejado aquello importante y habían llegado incluso a una condición de esta muerte que habla Cristo. Y el día de hoy nosotros tenemos que ver de qué está hablando. No sé si recuerdas, en la carta a Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, se nos dice esto. Pedro dice, sed sobrios y velad. Y es exactamente lo que Cristo le está pidiendo a esta iglesia. Velad, sed sobrios y velad. Y dice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pedro sabía de esto. Pedro entendía los riesgos de no estar velando. Cuando ellos salen de la última cena, Jesucristo se dirige a Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Le dice esto, vela, ora para que no seas tentado, ¿no? Entonces Jesucristo le da esta advertencia a Pedro. Y cuando llegan al huerto, Cristo les pide que oren con él, que se quedan dormidos. Ahora, también durante la cena y anteriormente, Pedro le había dicho a Jesucristo que él daría su vida, aunque todos los demás lo dejaran. Él no lo iba a dejar, que él iba a dar su vida. Y es cuando también Cristo le dice, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Entonces, a pesar de que había toda esta información de lo que iba a suceder, debido a que Pedro falló en velar, en perseverar, llegó al punto en el que rechazó a su Señor, que incluso maldijo, y se encontró en una situación en la que él, que tiempo atrás había dicho, tú eres el Hijo de Dios, y Jesucristo lo había elogiado por decirle, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu, había andado con Jesucristo, había visto la transfiguración, había caminado sobre el mar, entonces había tenido obras de fe, había visto la alimentación de los 5,000, había escuchado a Jesucristo orar, había visto a Moisés, a Elías, a Jesucristo transfigurado, y sus pies habían sido lavados por Cristo, y a pesar de esto, hubo un momento en el velar, el que tiempo después escribe, sed sobrios y velad porque vuestro gente viendo a quién devorar. Y Pedro había caído en esto, había caído en esta, incluso maldecir por no haber velado. Y esta era la condición de la ciudad, que había sido tomada era una confianza característica de esta ciudad. Se caracterizaba por todas las demás, que había gran inmoralidad, un deseo excesivo. Esta ciudad se caracterizaba por eso, por el lujo. Era una ciudad con estas características y la iglesia también estaba siguiendo este patrón. Había abandonado el estar velando. Y el día de hoy nosotros necesitamos preguntarnos esto. Nosotros hemos abandonado esto que Cristo nos ha pedido. Velen. Ahora, ¿en qué podemos ver esto? La palabra nos habla. Cristo habló. Esta era la esperanza de todos los hombres de fe y mujeres de fe que de los que están escritos. He aquí yo vengo pronto. Y la palabra de Dios nos dice que tiene esta esperanza, en ella se purifica. Entonces, la esperanza de que nuestro Señor viene pronto nos debe llevar a vivir una vida orientada a esa verdad. Y el velar en esa verdad, en que Cristo viene, en que lo que debe llevarnos a cambiar nuestra vida. Y la verdad
es un símbolo de no estar velando. Incluso Cristo escribió esta parábola, ¿no? En la que animaba a las personas, la parábola de las vírgenes, ¿no? Aquella que no estaba velando. Y esto era la iglesia de Sardis, una iglesia en la que muchos podrían llevarse la idea de todo bien por todas las obras, de que tenía nombre de que vivía, pero al mismo tiempo, Cristo que ve y puede ver corazones, sabía que estaban muertos. Es una imagen. Y el día, vuelvo a repetir, de hoy deberíamos de preguntarnos, ¿cómo me ve Cristo Jesús? ¿Tengo el puro nombre, pero por dentro estoy muerto? Es decir, no existe esta relación. ¿O lo exterior corresponde a lo que ha sucedido también en el interior? ¿Sabes? Estos días, estos meses, con toda esta situación que empezó desde el mes de mayo, ha mostrado mucho el corazón de cada creyente. Durante los países, las congregaciones estuvieron, se fue con Dios de muchos. Va a volver, ¿no? Visto probados a lo largo de esto. Nosotros estamos, porque aquí de Juan capítulo 2, versículo. Así ahora nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifestase de nosotros. Ahora, no se trata de asistencia a este versículo, lo hablamos hace unas semanas, que se habla de una condición. ¿Por qué leemos este versículo? Pero tienes una en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Esta advertencia que da al final, un versículo que ha llevado muchos a confundir, que por eso me adelanté, porque tenemos que ver este versículo con todo. Y en el libro, en la carta, entendemos que es el último tiempo porque se ha manifestado el Espíritu. Estuvimos estudiando estas Cristo sustituto, un Cristo Espíritu, el anticristo. Hay algunos que salieron de nosotros, pero no era de nosotros, y sucedió para que se manifestase que no todos sean de nosotros. ¿A qué se refiere? Bueno, estas personas de las cuales está hablando desde el versículo 1, habla de una iglesia conformada por esto.
por aquellos que, pero en los cuales nunca, al mismo tiempo había algunas personas que no han manchado sus dignas, no es su propia, no porque las ganaron, sino porque han sido revestidos. Es cuando da la advertencia de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Referencia a que Cristo esté así con su borrador, con su goma, digo, su lápiz amarillo y su goma roja al final, y viéndote, te borro, escribo. Imagínate cuántas tachaduras tendrían. Ahora, Cristo, la palabra, por la fe en Cristo Jesús. Al mismo tiempo nos menciona, no eran de nosotros, sino que estaban entre el Señor. Y Él entonces dirá, yo nunca, que nunca han entregado su vida a Cristo Jesús, han atravesado el arrepentimiento y el acercamiento a Cristo a través de la fe. Y esta transformación lo vimos en las cartas de Juan. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Al mismo tiempo que es verdad esto, el versículo 5 practica el pecado. Por lo tanto, aquel que practica el pecado no ha nacido de Dios. Les está hablando aquí. Escuchaba hace tiempo una explicación que fue cuando entendí todo este capítulo completamente, basado en la... Y es que a lo que decían es que a lo que se refería es que en un inicio o partida, todos están escritos en el libro, todos. Pero recuerda lo que dice también la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, todos hemos sido escritos por la gracia de Dios y por el sacrificio, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. La posibilidad de poder escribir los nombres de la aceptación de la salvación, es decir, el sacrificio de Cristo Jesús, sus nombres son quitados de este libro. Y es cuando son acreedores a la condenación producto de su pecado. Entonces, vuelvo a repetir, sino es que estamos escritos, pero al no aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, nuestros nombres son quitados de esa lista. Bueno, los nombres de los que nos aceptan son quitados de esa lista. Y es cuando esto se hace verdad. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo a través de su sacrificio expiatorio, nuestros nombres son o permanecen en esa lista, no por nuestra justicia, sino por su misericordia y gracia mostrada en la cruz. Recuerda, no puedes hacer nada para ganarla. No puedes hacer nada. No es por obras de justicia. Y recuerda también lo que dice Romanos. Tenemos que entender el consejo completo, ¿no? Y también lo vimos en Juan, que en esto conocimos el amor, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces, Él conoce los presentes y los futuros. Y aún así murió por nosotros. Lo vimos. Esto os escribo para que no pequéis. Abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo.
aquellos que acabamos de citar y nos da el consejo. Pero la no aceptación del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús es lo que los quita. Sí, creo que definitivamente es lo que aquellos que apostataron de la fe, que abandonaron la fe. Pero también la palabra nos muestra algo que puede ser cierto, es que nunca fueron de nosotros. Y a pesar de que andaban entre nosotros, nunca fueron de nosotros. Y esto fue manifiesto en el hecho de que salieron. Entonces, esta era la condición de la iglesia de Sardis. Una iglesia con muchas obras, en lo exterior se veían bonitos, pero Cristo que conocía el corazón sabía. Ahora, hermano, nosotros no podemos conocer el corazón. Jesucristo eligió a sus discípulos y a los ojos de todos eran las peores personas, ¿no? Pero Jesucristo conocía el corazón y vio algo que pues, los demás no podían ver. Ahora, nosotros no podemos conocer el corazón. Es imposible. Y el único que conoce el corazón, las intenciones, las motivaciones es Cristo mismo. Y es lo que hace su palabra. Nos da su palabra que es más filosa que una espada de dos filos, que discierne pensamientos y llega hasta lo profundo del corazón. Entonces, los frutos, también Cristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son nuestra medida para poder discernir o conocer o tener una idea de nuestra condición espiritual. Ningún árbol, Jesucristo lo dijo, malo puede dar frutos buenos y ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Entonces, porque muchos dirán, bueno, entonces soy salvo, ¿no? Hermano, si tú recibiste a Cristo, lo hiciste con fe, te arrepentiste y te esfuerzas en su gracia. La palabra de Dios nos dice que tenemos la salvación y es por fe. Ahora, es necesario y hay una evidencia que son estos frutos de andar en el Espíritu. No hacemos cosas para ganar la salvación, sino lo hacemos como producto de esta salvación que hemos experimentado. Y los frutos del Espíritu nos dan un parámetro para saber cuál es nuestra condición. Al mismo tiempo hay frutos de la carne y te dan un parámetro de saber si eso es en lo que estás perseverando. Y es muy importante que el día de hoy podamos tener esta reflexión individual. Tengo el nombre de que vivo, el nombre de cristiano, pero por dentro estoy muerto. ¿O realmente he pasado de muerte a vida? Y había algunos, así como el nombre Sardis lo dice, un remanente, unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Había esta costumbre, y bueno, era más bien una regla, que nadie podía presentarse delante de las deidades en ese tiempo y en ese lugar con ropa sucia o vieja. Entonces tenían que usar buena ropa para ir a los templos, ¿no? Era parte de su imagen. Cristo este lenguaje común para ellos y dice, pero tienes unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Ahora recuerda, el pecado es sinónimo de desnudez y la comunión con Dios, cuando viene, dice que somos revestidos en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos en pecado andamos desnudos y cuando estamos en Cristo somos revestidos y por eso dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, no manchadas por el pecado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Espero que ahora sí nos haya quedado claro. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Jesucristo también lo dijo, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero el que me confesare, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y si tú has hecho esto, puedes tener la certeza de que Cristo ya hizo esto. Te confesó delante de su Padre diciendo, sí, yo pagué su precio. Imagínate esta escena que lo que es algo parecido a lo que nosotros vimos en el libro de Zacarías, ¿no? Cuando estaba Satanás acusando al sacerdote Josué y Cristo estaba intercediendo por él. Entonces, nosotros vemos aquí esto. Está Cristo, estamos nosotros en la presencia de Dios y Satanás acusándonos. Y Jesucristo dice, sí, todo lo que dice Él es cierto. Y Satanás entonces grita y dice, entonces castíguenlo. Pero Jesucristo puede decir como abogado, como lo dice Juan, pero yo pagué por Él.
ese pecado del cual se acusa es verdad, es verdadero y sí merece la muerte, pero yo pagué por él. Tenemos abogado para con el Padre y entonces somos revestidos de Cristo Jesús y estas vestiduras blancas nos son imputadas y ahora podemos andar delante de Dios porque hemos sido confesados por Jesucristo como no culpables, sino justos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es para nosotros el día de hoy. Preguntarnos si esta, y sería horrible descubrir esto, pero sería al mismo tiempo hermoso saber que estuvimos a tiempo para descubrirlo, que mi condición era de muerte. No sé si recuerdas lo que pasó con Felipe y este mago. Este mago, Bar Jesús me parece que era el nombre, ahorita se me fue, pero él queda asombrado por el ministerio de Felipe y anda con Felipe, ¿no? A todas partes. Y llega Pedro y ora para que las personas reciban el Espíritu Santo. Y este hombre se maravilla y quiere comprar este don. Entonces Pedro le dice, tú estás en obscuridad. Cara de Felipe como que, ¿qué onda? Se me fue la onda y el ministerio, cuando realmente su corazón estaba en tinieblas y en obscuridad. Y Pedro le dice, ruega, porque alcances misericordia. Entonces, es decir, a pesar de que andaba ahí con Felipe, este hombre no había tenido realmente un nacimiento, una relación con Dios. Y es algo bastante apropiado para los días de hoy, porque vemos y esto es algo que sucede, digo, aquí entre los poblanos, ¿no? Somos conocidos por eso, por ser personas de pose nada más. Personas que les gusta mucho la imagen social, pero que dentro de casa son otros. Eso así se nos conoce, ¿no? Y, y deberíamos, y bueno, creo que no es particular de los poblanos, sino del ser humano. Vivir por imagen cada vez más el día de hoy. Lo hablábamos hace unas semanas, ¿no? Estos son las redes sociales, que expresan o que en la imagen se vea. Realmente detrás hay una historia de angustia, agonía y ansiedad y depresión. No sé cuántas veces te ha pasado, ¿no? Que pones una carita feliz y realmente no estás feliz. Y esto es algo muy común el día de hoy. Personas que tienen una imagen en las redes, en estos perfiles públicos de felicidad, de éxito, de satisfacción, pero por dentro son las personas más vacías, angustiadas y que viven en tormento. Dan una imagen de felicidad, de gozo, de victoria, pero por dentro nunca han experimentado paz. Viven en temor y en derrota del pecado. Y la pregunta clara es, ¿por qué? Si esta no es la vida a la que fuimos llamados. Hablamos que en Cristo somos más que vencedores y no hace referencia a esta idea loca que muchos tienen, ¿no? Hace referencia a ser capaces de poder sobreponernos al pecado y vivir la vida creyente, la vida de un cristiano. Es enfrentarnos a las pruebas, vencer al mundo por la misericordia y gracia de Dios y ser más que vencedores. Pero esto es verdad en tu vida hoy. O eres como muchos creyentes que dicen, es que yo nunca he experimentado paz, yo nunca he experimentado gozo. Y nuevamente la pregunta es ¿por qué? Porque estas son cosas que vienen con Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, si esto Dios te está hablando el día de hoy y tienes oídos, oye lo que el Espíritu dice a estas iglesias. Afirma aquello que está por morir, porque tus obras no han sido halladas.
Y aquí está la clave, y guárdalo y arrepiéntete. Ellos habían oído, lo habían recibido, pero no lo habían guardado. Y el día de hoy hay mucho así entre el cristianismo. Personas muy letradas, llenas de discipulados, de cursos, de estudios, incluso de hasta maestrías en teología, pero porque han sido oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Y la palabra nos invita a ser hacedores. Guarda lo que has recibido. ¿Y sabes qué? Arrepiéntete y guarda, porque llegará nuestro Señor. Y podemos encontrar dos escenarios. El primero, el escenario que es el más triste, o uno de los más tristes, en el que estuviste adentro, pero nunca recibiste a Jesucristo realmente, nunca tuviste una relación con Él, nunca de mí, nunca te conocí. Y eso es uno de los peores escenarios para alguien que estuvo dentro de una congregación. Y vuelvo a repetir, no es para que tú tengas miedo de que, ay, sí lo recibió o no. Si tú lo has recibido, lo has hecho. O sea, si has creído, lo has hecho y estás buscando a Dios, bueno, ahí está, ¿no? Pero esto es para aquellos que el día de hoy puedan asegurar y decir, sí es cierto, yo nunca me arrepentí. Sí es cierto, yo nunca lo recibí. Y hazlo hoy. El otro escenario, que es el que veíamos en Juan, Cristo Jesús, que son salvos y tienen la salvación, lo verán con vergüenza. ¿A qué se refiere esto? Lo explicamos. Son aquellos que no perseveraron en Dios. Es decir, que vivieron una vida mediocre cristiana. Es decir, una vida, como también lo dice el libro de Corintios, ¿no? Que Dios va a pesar las obras de cada uno y serán pasadas por fuego y serán salvados como por fuego, dice. O sea, lanzazo casi, ¿no? O sea, salvos por Dios, pero su vida nunca fue una vida realmente para la cual fuimos llamados, ¿no? Y habla la carta de Juan, ¿no? De esta vergüenza. Imagínate es algo así que da terror, ¿no? Ese momento que llegue Jesucristo y eres salvo, pero lo ves y tienes que agachar la mirada de esa vida. Y sabes, a pesar de que sea un momento breve, porque el amor de Dios es tan grande y Él es fiel a su palabra, nada habrá cambiado ese momento, ese primer momento de encuentro con Él. Lejos de ser un momento gozoso, será un momento de vergüenza porque no viviste la vida que debías de vivir. Y, y es curioso, o no, más bien no curioso, sería escalofriante saber cuántos creyentes están el día de hoy por ese camino. Pero el día de hoy aún tienes tiempo. Guarda las cosas que, que Dios ha mostrado en su palabra. Vela que la verdad de que Cristo viene pronto, cambie tu vida. Hablaba con mi esposa acerca de algo similar y me hablaba de esto, ¿no? Y me llamó mucho la atención de esto, ¿no? Lo que sucede el día de hoy, como hay muchísimo, no es para menos, ¿no? Pero me pregunto, y es lo que me comentaba mi esposa, ¿qué tantas personas están tan preocupadas por su salud espiritual como lo están para su salud? Y, y la verdad es que no muchas. El día de hoy están así muchos como totalmente enfocados contra esta enfermedad y vuelvo a repetir, no demerito su alcance, pero creo que esa misma pasión, ese mismo cuidado, deberíamos de estar poniendo por nuestra salud espiritual, por nuestra salvación. Y el día de hoy la humanidad se ha volcado a ver algo que será temporal. Porque si bien usas tu cubrebocas, tus medidas, tu sana distancia y lo que quieras,
vas a vivir más años, no te vas a enfermar. O reduce tus expectativas de no enfermarte. Pero como todos los demás, que se pusieron o no cubrebocas, que se enfermaron de COVID o no, llega el momento en el que tengas que entregar el alma y el cuerpo a Dios. Y entonces vendrá lo que realmente importa. ¿Qué hiciste con tu vida? Y esto es algo de suma importancia para ti el día de hoy y para mí. Mi vida espiritual, mi salud espiritual es para mí de tanto cuidado como lo es el día de hoy mi salud, o mi trabajo, o mi familia, o lo que quieras. Si no es así, te estás equivocando en las prioridades. Ahora, no me malentiendas, no se trata de salvarnos del infierno, se trata de honrar a aquel que nos dio la vida, porque Él se lo merece, Él se lo merece. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguna abre. Filadelfia era una ciudad, era la última ciudad, o era la puerta del Imperio Romano de Asia hacia el resto del continente, ¿no? Y era una ciudad que había sido puesta ahí con un propósito de ser como una ciudad embajadora para transmitir la cultura griega al resto del mundo que no había sido conquistado. Entonces eso era Filadelfia, era incluso una ciudad que dicen era muy parecida, era como una Atenas chiquita, ¿no? Con muchos templos, muchas construcciones, y era como lo que hoy es lo que hacen los negocios y las universidades, ¿no? El open house, ¿no? Para que veas una probadita de lo que te espera aquí en la universidad o en la empresa, ¿no? Entonces era eso, era que la gente podía tener ese primer encuentro con la cultura griega, el imperio, y ver pues la cultura que ellos tenían allá, ¿no? Entonces esa era Filadelfia. Ahora, en medio de esto, le dice, esto dice el santo, y recuerda es apartado, sin pecado. La pureza, hablando de la pureza de Dios. El verdadero, el que es constante. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Es decir, el que tiene la decisión final. Y esto escribe citando este capítulo de Isaías, capítulo 22, dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso es uno de mis versículos favoritos desde hace varios meses. Porque esto es lo que pide Dios de nosotros. Quiero que veas el contraste entre las dos iglesias. La de Sardis, una iglesia que tenía como en lo natural varias cosas a favor, porque incluso lo que podemos ver es que ni siquiera había persecución ahí, estaban bien tranquis, pero había caído en una confianza excesiva en lo que tenían. Y aquí vemos lo contrario, una iglesia débil, una iglesia con carencias, pero a la cual Dios le había abierto una puerta y que nadie podía cerrar. Y entonces era una iglesia que no dependía de ella misma, sino del favor de Dios. Entonces vemos por una parte una con confianza excesiva y una cuya confianza estaba en el Señor. Salmo 84, versículo 21. Oh Señor de los ejércitos, bienaventurado el que en ti confía. Y este salmo ha sido el complemento perfecto para mí con este capítulo a lo largo de varias semanas. Bienaventurados los que en ti se amparan. Cuando Dios me hablaba en este versículo,
yo me preguntaba, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, a Él me he refugiado. No sé si recuerdas a Abraham, después de que su sobrino Lot es llevado cautivo por Amrafael y los otros reyes que vemos en el libro de Génesis. Va Abraham a la guerra y conquista, recupera a Lot, sucede lo de Melquisedec, pero regresando dice que experimentó ese temor y Dios se le aparece y le dice, yo soy tu escudo. Y en medio del terror, en medio de ese sentimiento de un peligro inminente, Dios se revela y le dice, yo soy tu escudo. Y tenemos a este Dios. Y le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta. Esta puerta abierta no era por su buena capacidad o por lo que fuera, sino era completamente misericordia de Dios. Pero Él dice, nadie la puede cerrar. Nadie. Y eso es algo muy interesante, que a veces peleamos con Dios puertas que Él ha cerrado. Y Él así lo dice bien claro, cuando yo cierro, nadie abre. Hazme berrinche si quieres, tírate al piso, pero no lo voy a abrir. ¿Y cuántos creyentes el día de hoy nos hemos encontrado en la situación de emberrincharnos con Dios y pedirle, Dios, pero es que te pedimos y declaramos y decretamos y lo que quieras? Y Dios dice, no. Y ahí está el creyente, ¿no? Y la única explicación que tristemente hoy pueden encontrar es que no era es que no tuviste fe. No, es que Dios dijo que no. Es que Dios no te contestó porque no oraste lo suficiente. No, Dios sí contestó, pero la respuesta fue no. O la respuesta fue espera. Pero es Él el que tiene el poder, pero también la soberanía para poder decidir qué hace con su poder. Y en el una puerta. Y sabes, es hermoso cuando nuestra fuerza como congregación, no dinero tenemos en nuestra cuenta de banco, sino en lo que Dios ha hecho. Poca fuerza. Y esta es lo que la iglesia debería de estar buscando el día de hoy. Ser una iglesia débil en sus fuerzas, pero fortalecida en el Señor. Vemos a grandes hombres de fe que cuando Dios se mostró realmente, fue cuando ellos dejaron de pelear o se hicieron a un lado, menguaron, y entonces Dios se muestra con poder. Pablo fue un hombre que lo experimentó o lo experimentaba constantemente con profetearlo. Y a pesar de que Pablo pidió 3 veces, Dios le dijo, no, mejor te presento a una mucho mejor alternativa, que te sea suficiente mi gracia, bástate mi gracia. Y el día de hoy, creo que lo puedes ver conmigo con tristeza, hay muchas iglesias, muchas congregaciones, hay muchos momentos posiblemente en las que tú y yo hemos caído en esto, en las que su gracia no es suficiente. Y le pedimos, Dios, es que yo quiero hacerlo, es que yo puedo ganármelo, es que yo puedo trabajar. ¿No ves cuántos ya somos en la congregación? Tenemos a ellos que tienen esto, tenemos tanto talento. ¿Cómo ves si nosotros lo hacemos? Y entonces han cambiado la gloria de Dios, la obra del Espíritu Santo. Hablaba de esto con unos hermanos en la escuela. Estábamos en la... Me preguntaba acerca, ¿no?, de esta práctica que a veces se tiene de los llamados al final o de la música y de todo esto al final, ¿no? Y quiero aclarar, si bien no es así en todos los casos, hay algunos casos en los que, debido a que no hay poder en la predicación, ese poder del Espíritu Santo, entonces se sustituye la obra que hace el Espíritu Santo de convencimiento, justicia, juicio y pecado a través de manipular emociones a través de la música, o de gritos, o de momentos conmovedores.
emociones y de una manipulación. Y vuelvo a repetir, no es así en todos los casos, no porque toquen música al final quiere decir que esta es la condición de esa iglesia, no, para nada. Pero tendríamos que preguntarnos eso, ¿en qué hemos caído? También, ¿en qué se ha convertido las predicaciones, no? Muchas son manipulaciones que atacan meramente a lo emocional y que producen algo, pero no es el Espíritu Santo, sino el hombre. Y por lo tanto, no tiene una repercusión eterna. ¿Cuántas congregaciones, cuántos creyentes viven una vida como esta? Una vida que han confiado más en su poder y han hecho a un lado la dependencia en Dios. ¿Por qué hacemos esto como creyentes? Porque la dependencia en Dios requiere algo. Abandonarnos a nosotros mismos. Dejarnos. Y eso no le gusta a la carne. El hombre por naturaleza controlar, controlar el ambiente, controlar la naturaleza, controlar el agua, controlar la electricidad, controlar el clima, creo que ya lo dije, controlar la población, todo tiene que ser control. Y cuando nosotros nos sentimos fuera de control, es donde vienen los temores, cuando no podemos controlar algo. Y generalmente lo que no controlamos le tememos. Esa es la naturaleza del ser humano. Y para sentirse bien y seguro, no, así no vas conmigo. Yo controlo y tú posiblemente el día de hoy esta sea tu condición, querido hermano o hermana. De tu corazón. Entonces, para nosotros, una condición de debilidad. Él se perfecciona. ¿Cómo llegamos a esto? Rindiéndonos a Él. Obedece su palabra. Mi palabra y no has negado mi nombre. Vemos estas condiciones. No confiaban en su fuerza, guardaron su palabra, es decir, obediencia, y no han negado su nombre. Entonces, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, había un grupo de judíos. ¿Recuerdas la discusión que tuvo Jesucristo? Me parece el capítulo 8 de Juan, con los fariseos, ¿no? Que ellos están atacando a Jesús y le recordaron que le hablaron mal de su madre, de su padre. Le dice, por lo menos nosotros sabemos quién es. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen. Y el diablo mentiras. Entonces, ellos, les está diciendo eso, ¿no? Es lo mismo que estaba sucediendo aquí. Eran hombres que se decían ser judíos. Obras que Dios les había dado. Estaban haciendo ser judíos y no lo son. Entonces, eh, eh, esta es una condición que también nosotros deberíamos de ver. ¿Por qué te dices cristiano? Quiero que pienses esto. Imagínate una entrevista, ¿no? Y que te preguntaran, ¿cuáles son las características de un cristiano?
¿Podrías enumerarlas? Y checa esta siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y las demás religiones? ¿Podrías contestarlo? Si pudieras estas dos cosas, bueno, eso es muy bueno, quiere decir que tienes fundamento, pero ¿y si no? ¿Por qué? Estos hombres habían guardado la palabra de Dios, es decir, aquello que habían recibido lo habían hecho. En contraste, los judíos decían ser descendientes espirituales de Abraham, pero manifestaban realmente ser padres de su hijo, de su padre el diablo. Porque Jesucristo les dice, yo voy a hacer que ellos vean que yo te he amado. El día de hoy también hay muchos, o podemos haber varios, peleando contra carne y sangre, cuando nuestra lucha no es en ese territorio, sino contra principados y potestades. Olvídate de estas peleas con las personas. Enfócate en la palabra de Dios. Y Dios hace y da testimonio de que Él nos ama. Y eso le toca a Él. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Recuerdas? Jesucristo dice en Juan 17:17. No te pido que los saques del mundo, sino soy del mundo. Entonces, cuando vemos esta palabra que está aquí y habla de que va a guardar a esta iglesia de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, y después acuérdate que dice el que tiene oídos oiga, tenemos que escucharlo. Esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Cuál es esta prueba de la cual está hablando? La tribulación. Ese momento en el que el mundo va a ser juzgado. Los que son de este mundo, los que no somos de este mundo, no seremos juzgados. Y es de donde viene nuestra esperanza, de que vendrá Cristo y lo encontraremos en las nubes y seremos tomados y llevados a su presencia. Esto es de lo que nos habla Tesalonicenses. Esto es de lo que nos habla el libro de Corintios. Esto es lo que nos habla el libro de Apocalipsis. De aquella venida de la tribulación. Y dice, ¿por qué va a ser esto? Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha venido para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y habla, recuerda, cuando dice corona, habla de esta tiara, no de realeza, no de esta corona, sino aquello que ganaban los que corrían la carrera. Por lo tanto, no es que alguien no las pueda robar, sino es que tú la puedes dejar. ¿A qué se refiere? A esta recompensa por haber corrido la buena carrera. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta era la oración de David. Una cosa he demandado, y esta busca al Señor, y esta buscaré, que habite yo en tu presencia. Este era el deseo de un hombre que amaba a Dios, un hombre conforme a su corazón. Hermano, el día de hoy tenemos que reflexionar en base a lo que hemos visto de estas dos iglesias. Una iglesia extremadamente confiada, que había caído en muerte por esta confianza excesiva de sus obras, de sus prácticas, ritos. Y otra, el contraste, a lo que nos anima la palabra, una que era débil, pero que había guardado su nombre. Y que la recompensa que la guardaba era estar en la presencia de Dios. Analiza tu vida.
¿Qué es lo que realmente te interesa y buscas? ¿En qué perseveras? ¿Te has metido en esta horrible carrera de ratas, de buscar el éxito, la superioridad, la fuerza, de mostrar números en tu ministerio, construcciones, edificios nuevos? ¿Dónde están hoy? Preguntamos eso. ¿Dónde están hoy los edificios? ¿Para qué sirven las pantallas el día de hoy? Si en muchos lugares siguen así, congelados. Pero si has guardado su paciencia, si has guardado su palabra, entonces el esfuerzo ha sido no en vano, sino fructífero. ¿Dónde está tu relación el día de hoy con Dios? ¿En qué estás confiando? ¿En quién estás confiando? Cuando te presentas, ¿cómo te presentas? No lo digo en forma de burla, pero a veces he escuchado a algunos creyentes, ¿no?, que dicen, yo me congrego en la iglesia tal, donde está el pastor tal y tal, y esa cadenita fuera la que les diera valor, ¿no? Y con eso nuestra confianza está en Cristo Jesús, no en el nombre de una congregación, no en pastores, no en apóstoles, nada. Nada pueden hacer por nosotros. Cristo ha hecho todo. Bástate en su gracia, porque en tu debilidad se perfecciona su poder, y entonces podremos ver todo lo que Él tiene. Termino con esto. El problema de Sardis fue tomada porque no veló. Y había algo grande que Dios quería hacer con la iglesia, pero ellos estaban cómodos y habían olvidado todo esto. Y el día de hoy estamos viendo a estas está velando y nuestro adversario, el diablo, está tomando la ventaja y la está queriendo tomar en muchos lugares. Muchas personas dicen, ay no, yo no voy a ir a la iglesia porque me voy a contagiar, o yo no voy a hacer esto porque me voy a contagiar, pero van al gimnasio, pero van a restaurantes, pero van a comprar. El tiempo está cerca. Ve en qué estás perseverando. Hermano, que la realidad de su pronta venida y de la urgencia por compartir el Evangelio modifique la forma en la que piensas y actúas y vives el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a velar, Padre. Ayúdanos a ser sabios y escuchar esto que tú escribiste a las iglesias. Te bendecimos, Dios. Amén.